Saludos estimados amigos, les habla Javier Martínez, estamos de vuelta por acá con ustedes con nuestro video número 5 del curso del Laravel básico, donde estamos desarrollando un sistema de facturación. Si recordarás, en el video previo teníamos ya configurado lo que era el prototipo de la pantalla principal. Este prototipo puede cambiar, sí, porque estamos haciendo el curso desde cero. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutarlo antes de comenzar con el tema de hoy, que ya el tema de hoy nos ocupa con lo que tiene que ver con las bases de datos. Entonces este sería L11 facturas, así, L11 facturas, y aquí vamos a colocar npm run serve, disculpa, npm run dev. Eso es porque estamos haciendo varios cursos a la vez, ok. Incluso por allí quedó pendiente uno de Node. Entonces bueno, vamos a esperar. Recuérdate que el npm run dev lo que nos sirve es para ejecutar el bit y a la vez nos lee la parte que tiene que ver con el Tailwind, mientras que en el app URL nosotros podemos ver directamente cuál es el resultado de la salida de lo que tenemos en nuestra aplicación. En este caso lo que hay en el welcome.blade.php, que es lo único que tenemos en estos momentos programado. Hasta los momentos tenemos programado nada más nuestra plantilla, no tenemos rutas. Apenas hoy vamos a comenzar con las bases de datos. Para las bases de datos debemos tener en cuenta que debemos tener marcado aquí en el archivo de variables de entorno el MySQL 127.001.3306. Nuestra base de datos se debe llamar L11-facturas. El username debe ser root y el password en blanco. Esa es la configuración por defecto que trae Laragon, ok, para las bases de datos. Y aquí tenemos la parte del menú. Entonces aquí fue que quedamos en esta parte. Vamos ahora a pasar a lo que son las bases de datos, ¿sí? Bien, para ello vamos a tener que utilizar acá el asistente de base de datos. Podemos crearlos o manualmente por aquí, como hicimos con acá con L11 facturas. Aquí tenemos las tablas que se crean con la primera migración. Recuérdate que aquí tenemos una carpeta database y tenemos migrations. Entonces esta fue la primera migración que ejecutamos cuando instalamos el proyecto. Entonces estas tablas, las tablas esenciales, fueron las que se crearon. Ahora nosotros no necesitamos hacer como usualmente trabajamos en el pasado, que es crear las tablas en un asistente visual. Puedes hacerlo, pero no es lo recomendable, ¿sí? Entonces vamos a indicarte cómo es que puedes hacer para lo que serían nuestras primeras tablas. En nuestro modelo de entidad relación, en las facturas, vamos a tener la de categorías o departamentos, así la llamamos en el sistema de inventarios de Next.js, departamentos, artículos, que serían los productos, y las partes interesadas o los contactos, que pueden ser tanto proveedores como clientes.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a utilizar las buenas prácticas de Laravel y vamos a crearnos aquí una terminal. Abrimos una terminal, pero ahora en este caso en Visual Studio Code, y caemos acá en facturas. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos todos los archivos de migración. Creamos el código, ejecutamos las migraciones y luego lo que hacemos es ver cómo quedó en el asistente visual, en el Heidi SQL, ver cómo trabajó Laravel con las migraciones. Así es que se debería trabajar. Entonces, para ello debemos utilizar la herramienta PHP Artisan Make Migrations, o en este caso Migration en singular, y vamos a decirle Create Categories Table, vamos a llamarla así. Entonces te vas a dar cuenta que aquí en Migrations va a haber una que se va a llamar ahora, mira, ve, categorías. Aquí está, ha sido creada con éxito. Vamos a crear la segunda. La segunda sería la de artículos. En este caso vamos a llamarla items, así en inglés. Y tenemos a items también creado. Por último vamos a crear la tabla de contactos, que es la que nos va a tener tanto los clientes como los proveedores. Create Contacts Table. Entonces allí tenemos las 3 migraciones creadas con éxito. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con la primera de ellas, que es la de categorías. Aquí en este método up es el método en el cual vamos a comenzar a trabajar. Entonces esto es la función básica donde se crea la migración. La ventaja de crear una migración es que la puedes crear y deshacer, ¿sí? Y siempre va a estar el archivo allí con el up y el down. Ok, up y down. Si se te olvidó algún campo, alguna cuestión, entonces la puedes dar hacia abajo con un down y luego con el up la vuelves otra vez y la ejecutas con este método que tenemos aquí. Muy bien, entonces entre el ID y el timestamps comenzamos a crear nuestro código. En este caso la parte que tiene que ver con categorías. Vamos a hacer lo siguiente, mira, ve, nos copiamos esta misma estructura que ves aquí, $table, donde nos dice que el campo es ID. En nuestro caso el campo va a ser de tipo string. Le estamos diciendo inicialmente el tipo. Le vamos a indicar cuál es el campo name, y cuál es el ancho, name 50. El próximo sería en categorías, podemos llamarlo description. Vamos a colocarle un ancho suficiente, 256, y le vamos a indicar que sea nullable. Nullable significa que puede obtener valores nulos. Puede ir como no puede ir el campo descripción. Ok, muy bien. Por último vamos a crearnos aquí en la parte de categorías, nos vamos a crear un tercer campo que va a ser de tipo boolean, de tipo booleano. Lo vamos a llamar
condition, ¿ok? Y le vamos a dar un valor por defecto. Aquí vamos a colocarle default, aquí lo tenemos, default 1. Muy bien. Condición. Entonces, ¿para qué sirve ese campo condición en la parte de la categoría? Bueno, es el estado de la categoría. También lo hubiéramos podido llamar status, ¿sí? Y nos indica si está activo o inactivo. Entonces, bueno, allí tenemos lo que sería la primera tabla, que sería categorías, en su migración respectiva. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevarnos estas 3 características para la próxima, que es la de items. Abrimos la de items y entre ID y timestamps la vamos a pegar, ¿sí? Y comenzamos a modificar a lo que lleve la tabla items. En este caso también va a tener un name que es de 50, una descripción, o vamos a hacer lo siguiente, vamos a indicarle aquí antes del name que 50 es muy poquito, vamos a colocarle 100 mejor, y en descripción aquí le vamos a colocar 512. Pero antes de ello debemos hacer lo siguiente. Mira, ve, tenemos el ID y vamos a colocar $table unsigned big integer, así. Unsigned big integer. Le voy a pasar el category ID, que es el campo relación. Category ID, el que me relaciona a items con categorías. El próximo sería el del código. El código puede ser nullable. Podemos utilizar algo así parecido a esto que está acá. Esto es antes del name, ¿ok? Code. Y le vamos a decir que sea 50. Aquí en el código puede llevar el código de barras. Tenemos entonces el name y antes de descripción o después de descripción, sí, podemos colocarle stock. $table. El stock por lo general es integer. Le decimos stock y ya. Aquí vamos a indicarle status, por lo que si aquí le colocamos status, vamos también a categorías y vamos también a colocarle status, porque condition suena como muy latino, ¿sí? Status es como más entendible para la función que va a cumplir el campo. Entonces, después de el stock, lo único que nos queda es la imagen, ¿sí? La imagen, que puede ser también nullable, pero en vez de 512 la vamos a poner en 256, que sería la mitad. 256 puede ser nullable y la imagen.
image. Yo sé que me dirás que bueno, más rápido hacer esto por la cuestión visual, pero de verdad que tengo muchísimo tiempo creando las tablas utilizando migraciones. ¿Ok? Se tiene incluso más control allí. Entonces tenemos boolean status default 1 timestamps, muy bien, y lo único que nos falta acá sería el de la relación, que no se nos pase por alto el de la relación table. Entonces ve el de la relación. El de la relación es así, foreign, se escribe así, foreign. ¿Ok? Y en foreign le digo category ID, es mi clave foránea, y le digo references ID. ¿Dónde? References ID en categorías, on categories. Entonces bueno, si te das cuenta, el campo que va a tener item se va a llamar category ID, pero va a hacer referencia al campo ID de la tabla categorías, es decir, va a estar enlazado con la tabla categorías, siendo el campo category ID una clave foránea. Entonces allí ya tenemos lo que es nuestra segunda migración. Ahora vamos a la tercera, que sería la última. Luego entonces corremos las 3 migraciones con un solo comando. Ok, entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traernos todo esto para la última, para contactos, lo sustituimos aquí y comenzamos a crear los contactos. Entonces el primero sería el type. Aquí en el type me va a decir si es cliente o es proveedor. Es tipo string. Luego vendría el name. Yo lo llamaba en mis sistemas razón social. No sé cómo se llamará en otros países. Así que bueno, vamos a ser más conservadores en este sentido y no vamos a colocarle razón social, sino vamos a colocarle name, y tiene que ser obligatorio, no puede ser nullable. ¿Ok? Igual los tipos de documentos me encontré en mis desarrollos cuando ya pasé a la parte internacional, que existían tipo de documento y número de documento. ¿Sí? Entonces bueno, vamos a hacer lo mismo aquí para que se adapte no solamente a la normativa venezolana, sino a una normativa más amplia, internacional. Igual eso no nos afecta en la parte venezolana, un campo de más. A ver, aquí se nos está pasando por alto algo, que el document type tiene que ser de 20 y el document number también tiene que ser de 20. Perfecto, entonces nos faltarían 3 campos nada más. El campo dirección, teléfono y correo electrónico, email. Entonces bueno, vamos a copiar estos 3 que están aquí. Pasamos entonces address, sería el campo de dirección. Lo curioso es que estos 3 últimos sí son nullable, ¿ok? O sea, pueden ir como no pueden ir. Tenemos entonces teléfono, phone, vamos a colocarle un ancho de 20, ¿sí? Y le colocamos también nullable.
por último, correo electrónico, puede llamarse así, simplemente email, y le ponemos un ancho de 100 creo que está bien para un correo electrónico. Nullable, perfecto, y timestamps. Entonces bueno, y ahí tenemos lo que son las tres migraciones. Tenemos contactos que pueden ser clientes o proveedores, tenemos categorías y tenemos items que serían los productos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas tres migraciones que hemos creado manualmente, así es que se hacen desde hace unos años para acá, no visualmente, utilizando Heidi SQL o cualquier otro editor visual, aunque lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente, puedes utilizar también MySQL Workbench para crear el diagrama entidad-relación, y después que crees el diagrama entidad-relación, entonces te genera automáticamente la base de datos. Pero usualmente en este tipo de frameworks como Laravel tienes que utilizar las migraciones, o es una buena práctica utilizar las migraciones. Entonces colocamos así este comando: php artisan migrate es el que me va a ejecutar las tres migraciones nuevas. Entonces él va a darse cuenta cuáles son las nuevas, ejecuta las tres migraciones, y ahora sí nosotros podemos revisarla acá haciendo un refresh aquí en L11 facturas. Disculpa. Podemos ver entonces que tenemos categorías, y aquí está categorías. Ve que me dice automáticamente auto increment, ¿sí? Tenemos name, descripción, status. Tenemos contactos, aquí tenemos contactos, ¿verdad? Y por último tenemos en la parte de items. Nota que en la parte de items aquí tenemos ID y category ID. En el category ID te das cuenta que aquí me muestra lo que es una llave foránea, un foreign key. ¿Ok? Entonces la primera, que es la anaranjada, es el ID, la clave principal, mientras que la segunda, category ID, sería la llave foránea, la que es de color verde. La naranja es la principal, la verde es la foránea. Además de que, bueno, si te das cuenta, él como que le pone aquí como un pedacito de cada entidad o de cada tabla y la enlaza con una rayita como para decir que hay una relación, ¿no? Ese es el dibujito que se puede ver aquí en lo que es la parte de las llaves foráneas. Entonces, con ello, estimados amigos, hemos cubierto el material para el video número 5 de nuestro curso de facturación utilizando Laravel 11. Si te gustó este video, por favor regálame un like para que otras personas puedan beneficiarse de este contenido. Si tienes alguna duda, por favor házmela llegar en la caja de comentarios. Te habló Javier Martínez y nos vemos en el video número 6 de esta serie. Hasta entonces.